La censura de Clarín cada vez más reconocida por el mundo. Desde los medios opositores nos duermen hablándonos todo el tiempo del supuesto relato K. Vamos a hablar del Ministerio del Relato. De lo que se dice el relato del kirchnerismo en el poder. Hubo muchísimo relato, pocos hechos poca políticos. política, pero mucho relato. Consolidación, no solamente del relato oficial. Y con todo el relato K. Como suele hacer el gobierno con los relatos kirchneristas. ¿Y esa sanata que se llama relato? Sí. Bueno, de eso hubo mucho. Pero los que tienen un relato rígido que no permite el más mínimo disenso son ellos mismos. Veamos lo que ocurrió. El periodista Martín Sivak, que publicó un libro sobre Clarín, había escrito una nota para el New York Times sobre la relación entre el grupo de Mañeto y el gobierno. Clarín los sábados trae con su edición impresa un suplemento del Times, donde debería haber estado publicada la nota de Sivak. Pero como la misma cuestionaba las andanzas del grupo, fue quitada de la edición. Semanario Perfil de hoy por Martín Sivak. El día que Clarín silenció a The New York Times. Ayer Clarín publicó en la página 2 de su suplemento The New York Times International Weekly una nota sobre el primer ministro de Serbia, Hashim Thaçi. Reemplazó de apuro una columna que escribí sobre los conflictos entre medios y gobiernos en América del Sur en general y el de la administración Kirchner con el grupo Clarín en particular. Esa columna llamada Inteligencia es una sección fija de la edición internacional del diario estadounidense que el diario argentino ha publicado regularmente. La breve explicación que le dio a The New York Times es que no la publicaría porque es un tema muy sensible. Fue una salida elegante para no explicitar que sobre ese tema solo se publica el relato de la empresa. Vamos a hablar del Ministerio del Relato. Y con todo el relato K. ¿Y esa sanata que se llama relato? Sí. Bueno, de eso hubo mucho. Tremendo. El jueves a la noche el editor me informó que Clarín no publicaría la columna. Enterados de la novedad, dos amigos que trabajan en otras secciones de The New York Times me llamaron escandalizados por la decisión del gran diario argentino. Uno me dijo que Clarín estaba haciendo lo que le criticaba al gobierno argentino. El otro, un viejo columnista que ha recorrido medio mundo con el diario, habló con un mapamundi en la mano. Creo que estamos eligiendo mal nuestros aliados en América Latina. Que un diario censure un artículo porque no le gusta es no haber entendido al Times. Les gusta el prestigio que les otorga, pero rechazan el periodismo del Times cuando habla de ellos. A ver qué había escrito Sivak sobre Clarín en el Times que tanto ofuscó a quienes dicen defender la libertad de expresión. The New York Times por Martín Sivak. Libran guerra de medios en América del Sur. El grupo Clarín ha desarrollado una cobertura hostil con el gobierno. Ya no hay lugar para el ascetismo, me dijo un importante editor del diario. O estás con los defensores de la libertad de expresión o con el gobierno. La concentración de medios, Clarín es un caso de estudio, ha sido un problema para las democracias de la región. Históricamente, pocas familias y pocas empresas controlaban el mercado. Esos medios han dependido del Estado, especialmente en publicidad, crédito y otros beneficios, lo que ha contribuido a las relaciones de toma y daca con los gobiernos de turno. Y también este fin de semana los cuestionó duramente el ex presidente de Brasil, Lula da Silva. Agencia Paco Urondo. Clarín recorta a Lula. Clarín publicó editado el análisis sobre la situación de Brasil que el ex presidente de ese país, Luis Inácio Lula da Silva, publicó el pasado 16 en el New York Times. Las primeras afirmaciones de Lula que Clarín omitió, 101 palabras señaladas como puntos suspensivos entre paréntesis, están en perfecta sintonía con muchas de las palabras que escuchamos de parte de la presidenta o los candidatos del Frente para la Victoria en la campaña electoral, respondiéndole al candidato de Clarín, Sergio Massa, respecto a que para responder a las demandas sociales es preciso conseguir fuentes de financiamiento, lo que implica necesariamente discutir y definir prioridades porque la democracia no es un pacto de silencio. El segundo borrón que realizaron fue de 471 palabras, en las cuales Lula pone en valor la política como única herramienta posible de transformación social y como explicación de la recuperación del Estado que realizaron. Clarín lo borra. No quiere que sus lectores escuchen esas cosas. Facebook de Lula.
Lamentamos que el periódico argentino Clarín ha publicado el artículo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, distribuido por la agencia del New York Times, con reducciones significativas en el texto. Los cortes cambian la comprensión de la reflexión sobre los acontecimientos de junio en Brasil. ¿Qué le parece, Santillán? La actitud de borrar del diario lo que no encaja con el relato de Clarín. Raro, extraño, como desagradable.